Señor les bendiga en esta mañana. Estamos contentos de poder estar en este lugar calentitos, ¿sí? Damos gracias a Dios por ello. Y bueno, ojalá que seamos más para poder estar más calentitos, ¿no? Que no nos caliente la estufa, sino el calor humano, y seamos más en ese sentido. ¿Me escuchan bien ahí? Vamos a arrimar un poquito más. ¿Así se escucha mejor? Bien. Bien. Sí. Eda es el fiel de la medida. Bien. Yo traje por acá una definición, pero tenemos... Sí, vamos a apagar los celulares, por favor. Bien. Les invito a buscar en 2 Corintios, en esta mañana, un pasaje que habla acerca de nosotros. Habla acerca de nosotros y nos compara de alguna manera, o por lo menos a mí me lleva a la comparación de nuestra vida con un producto químico. Vamos a ver, por ahí no está... No dije todavía. Ah, estabas atenta, está muy bien. Sí, sí, pero no me apuren si me quieren sacar buenos. Bien. Tengo un estudiante de medicina por ahí, pero justo no está. Ya vendrá. Bien, pero ¿cuántos saben qué es un reactivo? Todos recordamos, ¿sí? Capaz que ninguno de nosotros, bueno, a no ser ahí Kiara, pero el resto de nosotros, ¿eh? Ah, perdón, la química, la señora. Bien, pero acá tenemos la otra parte, la parte de laboratorio y la parte de clínica. Pero por otro lado, todos recordamos, hemos aprendido en la pandemia, ¿se acuerdan de la pandemia o ya se olvidaron? No, todos nos acordamos, ¿verdad? Todos nos acordamos de la pandemia, todos nos hemos hecho alguna vez un hisopado, ensopado de lo que nos queremos hacer ahora. Un ensopado, rico ensopado. La verdad que todavía no llegamos a eso en casa, pero vamos a llegar. Pero un hisopado, ¿cuántos hicieron un hisopado? ¿Pocos? Poquito. Todos no. Algunos varias veces. Bien. El hisopado, si no me equivoco, al fin y al cabo, en cierta manera utilizaba un reactivo, ¿verdad? ¿Sí? Eh, eran elementos que había dentro del kit para detectar si dabas negativo o falso negativo, no me acuerdo cómo era la mano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A la nariz había que hacerlo, ¿no? La boca. En la nariz. ¿Está? Bueno, yo acá tengo una definición. Un reactivo es una sustancia, anoten para el examen, un reactivo es una sustancia o un compuesto utilizado en pruebas de laboratorio para detectar, medir o generar otras sustancias, o para facilitar una reacción química. Los reactivos pueden ser muy diversos, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones donde se prueban, hacen pruebas médicas, análisis químicos y también detectan si, por ejemplo, estás embarazada o si tenés COVID o si tenés algún otro bicho. No me refiero al embarazo, ¿no? Cuando me refiero al bicho no me refiero al embarazo. Por ejemplo, a ver, el ácido clorhídrico, un ácido fuerte comúnmente usado para las digestiones ácidas, hace ajustes de pH y limpiezas de vidriera de laboratorios. El hidróxido de sodio, anoten, después hay otros, reactivo de Benedict, que no sé ni dónde es, se utiliza para detectar azúcares reductores. Y bueno, hay otros reactivos. Bueno, la idea es que en todo caso es un producto, es un compuesto, es una sustancia que provoca, no en sí, sino en otros,
en otras sustancias algún tipo de reacción, a veces que tiene que ver con el color, a veces tiene que ver con el olor, a veces tiene que tener con la viscosidad o lo que fuera. Puede ser gaseosa o líquida la reacción, pero hay algún tipo de reacción. De hecho, algunas cosas nos hacen reaccionar a nosotros, ¿sí? Yo siempre digo que algunas personas tienen problemas con los olores. ¿Algunas personas tienen problemas con los olores acá? Sí, yo conozco una. ¿Sabe quién es? Mi esposa. Que es un tema aparentemente en el cerebro. ¿Sí? Entonces los olores fuertes, yo siempre recuerdo el tema del jazmín, ¿no? El perfume del jazmín le hace doler la cabeza. Después conocí otras personas que también tienen ese problema, no muchas, pero yo por lo menos supe que no era una maña, sino que es cierto. O yo un día escondí la flor en una caja, la tapé y entré con ella, un jazmín, a casa. Entró a casa y al rato le dolía la cabeza. Y imposible, no sabía que existía, pero es una reacción a un olor que uno no percibe. ¿Sí? Vamos ahora sí, primera a segunda de Corintios capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante, donde vamos a ver de manera muy, creo que simple, pero muy importante, comparando estas sustancias o compuestos que se utilizan en la vida diaria, algunos a propósito y otros sin darnos cuenta, compara al creyente de alguna manera con un reactivo. Somos reactivos de Dios. ¿Sí? La palabra reactivo nos da la idea de pensar que somos superactivos. ¿Qué activo que soy? Soy reactivo. No, no, no es la idea. Sino que de alguna manera nosotros como sustancia de Dios, como un compuesto de Dios, provocamos algo a nuestro alrededor. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice el versículo 14 en adelante: pero gracias a Dios, quien nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo entre los que se pierden, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor de muerte, para los otros, olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Porque no somos como la mayoría que trafican con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este pasaje presenta, más allá de que tiene un subtítulo en algunos lados acerca de la victoria en Cristo, yo quisiera resubtitularlo y hablar acerca de el cristiano, el Hijo de Dios, como un reactivo de Dios en el mundo, como alguien que va a provocar en los demás algún tipo de reacción. El versículo 14 dice: gracias a Dios, quien siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La NBI, algunos tal vez tienen esa versión, habla de la fragancia de su conocimiento. La fragancia de su conocimiento. ¿Cuál es ese? Dice que llevamos en nosotros, que en Cristo somos triunfadores y llevamos esta fragancia en nuestra vida. Hoy veíamos acerca de la diferencia entre lo que es un poco un ritual y lo que de verdaderamente pasa cuando entregamos nuestra vida a Cristo.
somos una nueva persona, de verdad, una nueva criatura, selladas con el Espíritu Santo de Dios. Y en nuestra vida comienzan a suceder cosas que no le suceden al resto de las personas en el mundo, en el planeta. Por ejemplo, el Dios que se revela a todo el mundo, Dios se ha revelado a todos los hombres, ¿sí? Recordamos como la persona de Jesucristo es un ejemplo, el Hijo, es un ejemplo de lo que Dios Padre ha hecho desde la eternidad en su plan, revelándose a los hombres. Todos recordamos y hemos visto muchas veces cómo el Señor Jesucristo, eh, enseñaba, y dice que enseñaba por parábolas muchas veces, para que el que tenía oídos para oír y entender, entendiera, y el que no, no. Pero a un grupo pequeño se les revelaba todo, a los discípulos. Esto hace el Señor. El Señor se ha revelado, como siempre decimos, de una manera general, a través de la naturaleza, a través del propio ser humano, a todos los hombres. Y de una manera específica o especial, a través de su palabra escrita, su palabra expresada oralmente y escrita luego, y también en la persona de Jesucristo. Pero por más que ha sido revelada, es entendida, ¿sí? Ha causado un efecto y una transformación según la promesa de Romanos, capítulo 12, en aquellos que han creído, en aquellos que creemos. De tal manera que esta revelación de quién es Dios, que es imposible de que los hombres conozcamos por sí y ante sí. Conocemos a Dios porque Dios se ha revelado. Aún así, el hombre no le conoce, hasta que el Espíritu de Dios le da a conocer. La Biblia enseña que es el Espíritu Santo de Dios que nos convence de que somos pecadores, que nos convence de quién es Dios, y luego que entregamos nuestra vida a Cristo, que por Cristo entramos y somos bautizados en Él, Él comienza un gran trabajo en la mente y en el corazón y en la vida integralmente de cada uno de nosotros, haciéndonos conocer a Dios. Ese conocimiento totalmente inabarcable para nuestra cabecita, totalmente inabarcable para nuestra mente. No hay mentes suficientes en el mundo para abarcar, ni siquiera juntando todas las mentes, quién es Dios. Ni siquiera hoy en día con la irrupción de la inteligencia artificial. Tampoco la inteligencia artificial puede llegar a este conocimiento si no ha sido revelada por Dios. Nosotros podemos, al fin y al cabo, hacer una búsqueda. A todos nos gusta ahora utilizar las inteligencias artificiales. Podemos preguntarle cosas, pero pregúntele a la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su plan? Seguramente va a encontrar interesantes respuestas, pero esas respuestas, queridos hermanos y amigos, no se le ocurrió a ninguna inteligencia artificial. Esa, como sabemos cómo funciona, podemos preguntarle, hay más de un entendido, yo no lo soy tanto acá, pero funciona a partir de todo el conocimiento acumulado en los servidores y las computadoras de todos nosotros, de nuestros estudios y opiniones, y el conocimiento acumulado, conocido por el hombre hoy en día. Y es así que se multiplica todo ese conocimiento y da rápidamente respuestas. Y decimos, ¿cómo puede ser que me arme esto tan rápido? ¿Cómo puede ser la inteligencia artificial que conozca el plan de Dios? Sí, claro que lo conoce, porque ha sido revelado a los hombres y la Biblia está en muchos servidores del mundo, en los suyos y en los míos. Pero no hay posibilidad de que tal conocimiento tan grande, que tales pensamientos tan elevados
llegue por iniciativa del hombre, ni de muchos hombres, ni de todos los hombres, desde el comienzo de la vida humana, ni siquiera con esta inteligencia o inteligencias artificiales, sino que es porque Dios quiso hacerlo, Dios quiso revelarse. Pero este conocimiento duro, puedo decir, o quiero decir, este conocimiento duro de la palabra de Dios es comprendido, es explicado, nos convence, nos redarguye, nos instruye espiritualmente a todos los creyentes a través de su Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que hemos creído. ¿Sí? De tal manera que no tan solamente es una letra, ¿sí? O muchas letras, no tan solamente es un conocimiento de cuántos libros hay en la Biblia, cuántos reyes del Antiguo Testamento, cuántos fueron los discípulos, por qué caminos anduvo, cuáles fueron las parábolas, sino esas palabras transformadas en oraciones, transformadas en mensajes y en libros y en cartas, cobra vida porque es palabra de Dios, es utilizada, esas palabras son utilizadas para transformar la vida de los hombres. Ese es el conocimiento de Dios, un conocimiento vivo. Por eso nosotros hablamos que la Biblia que hoy tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios o en la pantalla de nuestro celular, es palabra viva, porque es capaz de transformar, es un conocimiento capaz de transformar la vida de las personas. A diferencia de muchos conocimientos que hay en el mundo, el único conocimiento capaz de transformar de verdad la vida, no tan solamente aquí en la tierra, la vida de una persona, de un hombre, de una mujer o de una familia o de una nación, aquí y ahora y por la eternidad, es la palabra de Dios. De tal manera que hace que las personas que estábamos, según la palabra de Dios, muertas en nuestros delitos y pecados, sin buscar a nuestro Creador, cada uno andando por nuestro camino, hemos sido transformados de muerte a vida. Y de ser, según la palabra de Dios, hijos de ira, hemos sido transformados por la voluntad de Dios en hijos de Dios. Porque todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, el Señor les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. No tan solamente por decir hijos, y el decir hijos es coherederos juntamente con Cristo. Y la herencia del Señor Jesucristo es la eternidad. Este conocimiento de la palabra de Dios del que habla este pasaje, del cual nosotros somos llamados a no tan solamente ser testigos ocasionales, sino permanentes, es un conocimiento que transforma el destino no de aquí a 20 años en mi vida, no de aquí a cuando yo envejezca, porque todos seguramente hemos sido enseñados desde más jóvenes que las decisiones que tomamos hoy, y hasta ahora podemos escuchar esto por los maestros, las mamás y los papás y los consejos de los abuelos, tomá buenas decisiones porque mirá aquella persona, mirá, hay muchos que están en la calle, ¿cuáles habrán sido sus decisiones? Pero tal conocimiento de parte de Dios transforma nuestra realidad hoy y la realidad para la eternidad. Porque el Señor, en Jesucristo tenemos vida eterna. De tal manera que nosotros tomamos decisiones como somos llamados a tomar, porque si alguno quiere venir en pos del Señor, debe negarse a sí mismo, negar todo lo que la vida le ha dado y tener al Señor como primero en su vida. Y aún renunciar a su familia, renunciar a sus bienes, renunciar a todo lo que es por poner a Jesucristo en el primer lugar. Y todo lo demás va a marchar alineado con ello. Y el Señor dice que aquí en la tierra y en la eternidad reciba mucho más a causa de su renuncia. Dice
que por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor o la fragancia. A mí me gusta, la NBI habla de fragancia, me gusta más, porque el olor suena algo feo, ¿no? Ay, qué olor que hay, decimos, por lo menos acá. Entonces, qué olor. No, no nos acercamos a una chica o un muchacho, qué olor que tenés. No, eso es el olor a pizza, ¿no? El olor a guiso. Pero cuando le decimos, qué fragancia, estamos hablando de perfume. Y la palabra de Dios es una fragancia. Según la NBI me gusta la traducción de este término. Es una fragancia. Es un perfume en sí mismo. Pero vieron que los perfumes, los que saben de perfume, yo no sé de perfume, pero lo escuché alguna vez, huelen de una manera en el frasco y de otra manera en el cuerpo. ¿Es así? A ver si alguna cabeza se mueve. ¿Es así? ¿Sí? Tú sabes de perfumes. Una cosa es en el frasco y otra cosa por algo cuando vamos al supermercado o a una farmacia. ¿Qué hacemos nosotros? Nos probamos varios perfumes, ¿sí? Y vamos oliendo una mezcla de perfumes. Pero no es lo mismo olerlo en el frasco que lo ponemos en la mano, ¿sí? En la otra mano, y así usamos varias partes de nuestro cuerpo para oler cómo huele ese perfume. La palabra de Dios tiene un perfume único, ¿sí? La palabra de Dios es perfume de Dios, es conocimiento de la verdad de Dios. Pero en cada uno de los creyentes es adquiere un toque diferente, ¿sí? Especial. Por eso es que nosotros todos, al fin y al cabo, somos cristianos, pero todos diferentes. De una manera, en algunos luce más la palabra de Dios, ¿sí? Podemos decir, yo quisiera tener una vida que huela tan rico como la de Eda, vamos a decir, que la tenemos aquí la más. Qué rico es oler así, qué lindo es poder tener una vida con la fragancia como la de Amelia, ¿sí? Pero no hablo de su perfume natural, que es rico, porque es mi esposa, todos saben. Lo digo para los que no la conocen, sino del olor, del perfume que produce, ya no en la palabra, sino en la vida de nosotros el Evangelio. Los cambios de los que hablas en Romanos 12, debemos ser transformados en esta palabra, ¿sí? Renovado nuestro entendimiento, somos transformados en esta palabra y produce en nosotros rico perfume, ¿sí? Eh, la palabra del Señor limpia nuestra vida. La palabra de Dios sana nuestra vida. Pensemos en lo físico ahora. ¿No decimos que la palabra de Dios limpia? La Biblia dice que la palabra de Dios limpia nuestra mente. Por tanto, limpia nuestro corazón. Por tanto, limpia nuestras acciones, nuestras emociones, de las cuales tanto se habla hoy. Pero también sana. Los otros días veíamos a algunos de los que están aquí actuando de endemoniados, de, de personas enfermas, y el Señor sanó en su oportunidad y hoy sana. Pero la palabra de Dios no tan solamente sana el cuerpo, sino sana la mente. En Uruguay tenemos un gran problema de salud mental. Hace un rato en la escuela dominical hablamos de una cosa que le impactó a la maestra de la escuela dominical de adultos que decía que nunca había escuchado en Uruguay tantas personas con una enfermedad que le llaman bajón. Estoy de bajón. Y básicamente es la depresión. Bueno, puede llegar a ser depresión, ¿sí? Y esa depresión puede ser profunda y bueno, puede ser otras cosas, ¿verdad? Pero en Uruguay hay una gran enfermedad, no sé si podemos hablar a esta altura, pero creo que sí, por todo lo que vemos, una epidemia de salud mental. No lo decimos acá en la iglesia, lo dicen las autoridades del Ministerio de Salud Pública del Uruguay.
lo dicen las estadísticas, lo dicen los informativos, pero la palabra de Dios sana. Por eso nosotros tenemos que sanar nuestra mente a través de la palabra de Dios. ¿Qué enfermedades mentales, qué enfermedades hay que sanar de nuestra mente? Bueno, yo creo que muchas. ¿De dónde vienen los homicidios? ¿De dónde vienen las guerras? De un corazón y una mente oscurecida por el pecado, por la desobediencia a Dios, llena de egoísmo, llena de maldad, llena de ira, llena de enojo. ¿Sí? Eso enseña la Biblia. ¿Y eso desaparece mágicamente por entrar a la iglesia? No. Vení a la iglesia que te vas a liberar de todo eso. Eso es una mentira. Pero vení a Cristo y Cristo te puede liberar y te puede sanar tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu familia. La Biblia enseña esto. Y entonces no le podemos decir al Ministerio de Salud Pública, tenemos la solución para los problemas de la salud mental en el Uruguay. ¿Cuál es? Entreguen su vida a Cristo. Se ríen de nosotros y nos mandan a pasear. Pero podemos decirle a nuestros vecinos, para empezar, antes de decirle a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo y a nuestro compañero de estudio, que el Señor sana tus problemas de ira, tus problemas de angustia, tus problemas de sueño, tus problemas de ansiedad, tus adicciones. Dios sana, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Lo creemos? Eso enseña la Biblia. Es la palabra de Dios, es la revelación de Dios mismo diciéndonos a nosotros, quienes hemos creído que Dios es así, que no hay nada que se le opone a Dios. En todo caso, el Señor Jesucristo fue limitado por la falta de fe del hombre. Entonces, ¿es posible que nuestros compatriotas sean sanados de sus problemas mentales? Claro. Es posible que nuestros conciudadanos uruguayos sean transformados en sus familias y comiencen a haber matrimonios que duren toda la vida. Claro que es posible. ¿Es posible que los matrimonios separados se vuelvan a juntar? Claro que es posible. Es posible que las personas que han matado se arrepientan de verdad. Es posible. No hay nada imposible para Dios. La limitante es la muerte. La muerte es el límite que Dios ha puesto a causa de nuestro pecado para que Dios obre y transforme nuestra vida. Pero somos llamados a ser reactivos, no a reaccionar, sino a que nuestra vida cause en los demás lo que plantea este pasaje aquí. Porque para Dios somos grato olor en Cristo. Aunque no hay un punto, yo lo pongo brevemente. En Cristo somos grato olor. Ojalá que todos podamos decir hoy amén. Soy grato olor en Cristo. Tengo el perfume de Cristo en mi vida. Ese perfume lo conozco. Es de Paco Rabanne. Soy el único que conozco, no me acuerdo otro. Nunca lo usé, no sé ni cómo huele. Ese perfume es de... me acuerdo otro que, no sé si... Había uno que llamaba Pachuli, ¿puede ser? No sé, yo no sé mucho de perfume. Y hay otro que, saber... Pero no importa. Hay un perfume único, que es el perfume de Jesucristo. No el perfume que aquella mujer derramó en el Señor, sino lo agradable, lo perfecto, lo bueno, que es cuando Cristo es manifestado en nuestra vida. Cuando nosotros reaccionamos como Cristo reaccionó. Cuando nosotros nos conmovemos como Cristo se conmovió. Cuando nosotros
perdonamos como Cristo perdonó. Cuando nosotros damos gracias y reconocemos en nuestra vida al Padre como Cristo lo hizo. Cuando nosotros servimos a los demás hasta el final como Cristo lo hizo. Cuando nosotros, más allá de las palabras, mostramos con nuestra vida nuestro amor hacia el prójimo. Cuando nosotros como Cristo somos obedientes al plan del Padre, como Cristo. Cuando nosotros somos capaces de sufrir con paciencia aquellas pruebas que el Padre pone en nuestra vida como el Señor Jesucristo. Entonces, en nosotros se comienza a percibir el perfume grato. El primero que lo percibe no es tu vecino, el que vive contigo o el que está sentado en el banco. El primero que percibe que hay grato olor de Cristo, grato perfume de Cristo en nuestra vida, es Dios. El Padre, nuestro Padre, percibe, este hijo, esta hija mía, tiene perfume a Jesucristo. Lo reconozco. Nosotros nos llamamos, a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, nos llamaron cristianos. Pero una cosa es que nos llamen cristianos y otra cosa es que olamos, ¿olamos? No. ¿Cómo se dice? ¿Está bien? Que tengamos el perfume a Jesucristo. Que el Padre nos reconozca y diga, como lo hizo con su Hijo Jesucristo. En 2 ocasiones el Señor con una voz dijo audible para los demás, este es mi Hijo amado, lo reconozco, yo me complazco en Él. Y nosotros, es el primero que debe reconocer en nosotros este perfume que sale de nosotros, que es evidente, que no está oculto. No, me puse perfume, me vestí, no huelo a nada. ¿Dónde te pusiste perfume? Ponete un poco más, decimos. No oles a nada, ¿no? Pero cuando la idea es que los demás perciben nuestro olor, es que comenzamos a ver esas personas que pasan y dejan un aroma alrededor nuestro. ¡Wow! ¡Qué rico! Y nos ponemos cerca de él, nos gusta estar. Qué feo es cuando una persona huele mal. En algún momento todos nosotros hemos olido mal, cuando sobre todo estamos trabajando y transpirando. Pero qué bueno es cuando olemos bien y se nos acercan, cuando tenemos buen aliento, cuando nos hemos puesto desodorante y bañaditos y perfume. Qué bueno es cuando Dios percibe en nosotros primero, huele a Jesucristo. Pero el plan de Dios no es crear un jardín de flores de personas que huelan a Jesucristo nada más. El plan de Dios es que nosotros nos movamos por el mundo desparramando este perfume. Este perfume de Jesucristo es un perfume que al fin y al cabo lleva el conocimiento de quién es Él. Porque nosotros transpiramos su pureza. Porque nosotros tenemos el olor del conocimiento de la verdad. Porque nosotros hablamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios abunda en nuestra boca. Porque nuestros gestos son gestos que nos hacen recordar a los gestos del Señor Jesucristo. Porque nuestra compasión es notoria, no es extraña. Porque estamos siempre dispuestos a servir, nos parecemos. Entonces este pasaje dice que
porque para Dios somos grato olor en Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como hijos de Dios somos llamados a ir, ¿sí? Ir por todo el mundo y huelan a Cristo. Ir por todo el mundo y mostremos el conocimiento de Cristo. ¿Cómo? Este pasaje más adelante comienza a hablar acerca de que no es con la letra solamente, porque la letra mata y el espíritu vivifica. No es tan solamente ir con una Biblia abajo del brazo y enseñando a todos, como muchas veces lo mostraban duramente los fariseos, cuando enseñaban las escrituras y no enseñaban las tradiciones, que era la práctica generalizada de ellos. Peor. Pero no alcanza con que nosotros vayamos con nuestra Biblia por el mundo diciendo, dándome el mensaje que está escrito de la palabra de Dios que transforma. Es que nuestra propia vida debe ser el mensaje. ¿Cómo es Cristo? ¿No somos seguidores de Jesucristo? ¿No somos transformados en Él? O sea, nos tenemos que ir pareciendo cada vez más a Él. En nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra obediencia, en nuestras acciones. Y así nos parecemos. Este es el proceso. Yo entiendo así, ¿no? Nuestra fe no es una fe irracional. Nuestra adoración es un culto racional. La palabra de Dios, yo la entiendo en español. La entiendo, me cuesta hasta que la entiendo. Cuando la entiendo, está en mi mente, la tengo que aceptar voluntariamente e incorporarla en mis convicciones, en mi corazón. Y mi voluntad debe decir, yo quiero obedecer lo que ahora entiendo. Y lo pongo en práctica. Ahí he internalizado el conocimiento de Dios. Y no tan solamente está en mi mente o escrita entre los deseos de mi voluntad, sino ahora ya es parte de mis acciones y es conocida por los hombres. Mi vida comienza a tener el olor, el perfume de Jesucristo. Claro, el perfume de Jesucristo va a causar reacción, porque Jesucristo dividió las aguas. Es así. Dividió, dice, bueno, yo he venido a dividir incluso amigos, decisiones, hogares, porque uno acepta a Cristo y el otro no. Ahora, si nosotros estamos teniendo un perfume, nuestra vida da perfume a Jesucristo, si es ese nuestro perfume, para empezar no vamos a pasar desapercibido porque no es un aroma común en el mundo. El mundo huele a podrido. El mundo huele a podrido. El mundo se está deteriorando. Y tal vez, muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a esos olores. O no a ver, en la vida real, a veces no nos acostumbramos a olores feos. Yo pienso en aquellas personas que viven en los lugares donde pasan sequías con olores fuertes. ¿No han vivido cerca de ese lugar alguna vez? ¿No han pasado al borde de un arroyo? No vamos a nombrarlo para que nadie se sienta mal. Un arroyo que está muy contaminado y tiene un olor horrible, como si fuera un baño. Y la gente vive ahí. ¿Nunca fueron a un cantegril y los olores? Por nuestro trabajo, tal vez en algún momento hemos visitado hogares donde hay un olor a mugre y un olor espantoso. ¿Cómo pueden vivir así? O personas que por su falta de higiene, por la vida que tienen un olor, no tienen nariz, decimos. Muchas veces hay estudiantes donde trabajamos que tenemos que ver cómo solucionamos, cómo le decimos a ellos, ¿te estás bañando? Bañate, loco. ¿No te das cuenta del olor que tenés? Nos acostumbramos a los feos olores. Podemos acostumbrarnos. Impresionante, ¿no? Y bueno, somos llamados a no acostumbrarnos. Dice, no
que se conviertan ellos a ustedes, o que se parezca el mundo al creyente, que tenga ese perfume, ojalá, pero no nosotros los cristianos al mundo. Nosotros no podemos acostumbrarnos al olor a podrido que el mundo tiene. No podemos vivir y practicar y mezclarnos con la porquería que hay en el mundo. Tenemos que oler diferente. Sí, claro. Vamos a ensuciar nuestros pies, pero vamos a detestar el olor a mugre, el olor a podredumbre, el olor a muerte. ¿Por qué muchas veces creo que no somos efectivos como cristianos o como iglesia? Es porque nos acostumbramos a convivir con esos olores fuertes, que son olor a podredumbre, olor a pecado, olor a desobediencia. Y a veces no es el olor de la desobediencia de mi sociedad, no, es el olor de la desobediencia de mi vida. Eso es olor a mugre. Ahora, ¿en qué nos podemos limpiar? Es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero cuando nosotros estamos limpios, por eso la necesidad de permanecer en la palabra de Dios todo el tiempo, comenzamos a generar algo que no es propio. El pasaje dice y se pregunta, Pablo a los Corintios, para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Yo no genero por mí mismo olores agradables. La verdad que no. Me tengo que poner desodorante, perfume. Es la vida humana. Jabón primero, ¿no? Jabón primero. Agua. Recuerdo por las dudas, porque a veces cuando éramos adolescentes nos echábamos perfume y nos olvidábamos del agua y jabón. Agua, jabón, cepillo si es necesario, de alambre si es necesario, y después perfume. Bien. Pero espiritualmente hablando, hermanos, no generamos un olor agradable. Lo genera el Señor en nuestra vida y somos llamados a generarlo y a andar por el mundo oliendo rico, oliendo a Jesucristo. De tal manera que algunos sea tan claro que olemos a Jesucristo, que el mundo haga lo mismo que el Señor Jesucristo dijo que sucedería, a pesar de lo hermoso, de lo fabuloso, de lo rico, de lo amable, de lo divino de su perfume. El mundo lo rechazó. ¿Qué no harán con ustedes?, dijo el Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo fue el primer reactivo, el más poderoso. Dividió el mundo entre los que no creen y los que creen. No hay otro tipo de persona. Los que han entregado su vida a Cristo y los que no. Pero nosotros ahora tenemos que oler a Jesucristo. Y necesariamente tendremos vamos a causar en algunos olor, en una reacción para muerte y en otros para vida. Lo que no debe pasar en nuestra vida es que pasemos desapercibidos. Este es cristiano, no voy a señalar a nadie, este es cristiano, pero si no me avisan que es cristiano, yo no lo sé. Porque no sé lo que piensa, no me di cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre el vecino de al lado y él? Reacciona igual que cualquier hijo de vecino, como decimos. Tiene las mismas ideas locas que el resto del mundo. Trata a su esposa y a sus hijos de la misma manera que cualquiera. Es tan miserable como cualquiera. En esto conocerán todos que son mis discípulos, el perfume de Dios, que es el conocimiento de Dios que nos ha atravesado. Hemos pasado muchos, tal vez meses y años en la iglesia, y hemos pasado mucho por la palabra de Dios. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios nos atraviese, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, entre en nuestra mente, penetre en nuestro corazón, que tomemos decisiones a partir de ese conocimiento y que se transforme en hechos, que comience a hacer vida en nosotros. En esto conocerán todos que son mis discípulos,
si tuvieran mi perfume, si tuvieran amor los unos para con los otros. Somos reactivos de Dios y somos los que mostramos el conocimiento de Cristo. Y no me refiero a cuántas cartas escribió Pablo, cuántos versículos tiene el Salmo 119, y un montón de cosas que aprendemos que en realidad son relativamente sin importancia. Lo importante es que cuando leamos la palabra de Dios, la conozcamos, esa palabra haya encontrado lugar en nuestra mente, le hemos dado lugar, hemos leído, hemos oído y hemos tomado decisiones, y esas decisiones se están llevando adelante como obras. Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras. Yo te muestro mi fe a través de mis obras. No tan solamente el conocimiento racional o memorístico de la palabra de Dios, o de todas las doctrinas, o de la historia de la iglesia, sino cómo eso se transforma en nuestros hechos. Somos llamados a mostrar en todo tiempo el perfume de su conocimiento, pero no en letra, sino en un perfume que es nuestra propia vida, que muestra a Cristo, a un Cristo que es amor, pero un amor que transforma nuestra vida primero, es perdonador, porque nosotros necesitamos ser perdonados, es justo, porque estamos condenados y Él nos hace santos por su voluntad. Mostrar todo lo que enseña su palabra a través de nuestras palabras, pero también a través de nuestra vida. Que Dios bendiga en esta mañana su palabra. Cada uno de nosotros encuentre qué hacer con esto. Les invito a leer capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, donde habla acerca de todo este conocimiento que, aunque está escrito, transforma cuando permitimos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida y se transforme en perfume conocido por Dios y por los que nos rodean. Que Dios nos bendiga.